aplicar el modelito caballito de Troya, ¿no? Donde estemos y nos toque. A ver, para sintetizarlo, es un campo misionero. La política, la música, cualquier rubro que te toque, hasta el periodismo, son campos misioneros donde vos podés aprovechar y decir, listo, esto le falta sal, explicar un poco y que sea mucho en abundancia, ¿no? Incluso ellos mismos niegan, digamos, lo que tienen que ver con los estudios, los análisis científicos, biológicos, transgreden completamente en todo en ese sentido, dando, digamos, el poder al oportunismo, ¿no es cierto? En este caso, con gente que por ahí planifican, tratan de también de seducir a la gente, ¿no es cierto? Con argumentos, con ideas, pensamientos, y de alguna manera le dan ese consentimiento a la gente para que la gente vuelva a la ignorancia y asimismo ellos tener el poder y decir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no es cierto? Conocemos realmente la verdad, hasta dónde nosotros realmente, si se quiere, ese espíritu protestante de decir, yo soy cristiano y punto, ningún político me obliga, ningún movimiento, ninguna ideología, y si se quiere podemos hacer una analogía de todos los candidatos del año de este 2023, de lo que han tenido en su pasado, ¿no? Hay una candidata, por ejemplo, que no sé si después cambió de parecer, pero que nunca mostró oposición con respecto a la ley del agua, por ejemplo, ¿no? Que andan festejando una ley del Día Nacional, que no estoy de acuerdo con eso. En realidad es aprender a ver las cuestiones de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer más allá de esta simple abloquelación de países? Bueno, damos comienzo con este programa de 1517. Previamente habíamos hecho ya la introducción contándole un poco a ustedes de qué se trata justamente esta propuesta. En donde, bueno, vamos a estar abordando temas que pasan en el mundo, pero que indudablemente afecte también y haciéndolo con una visión cristiana, ¿no? Porque a veces uno escucha gente, ¿no?, que está en esta movida de la batalla cultural, como se dice. Eh, pero uno también quiere escucharlo desde una perspectiva cristiana, y más cuando hace una defensa de los que, hablando de algo que es correcto, ¿no? Eh, y más que todo, ¿no? Entre los argumentos, por ejemplo, ¿no?, esto de la ley del aborto que se supo aprobar en aquella época de la pandemia. A ver, está la comprobación científica, pero también lo encontramos con lo bíblico. Y a la prueba me remito que tenemos varios versículos, ¿no?, en donde se justifica, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar en el otro programa, porque donde nos compete a nosotros ahora es el tema política. Un tema que la cual hay que decir que en el ambiente son reacios, ¿no? De hablar de esto, de que si uno se tiene que involucrar en esta materia, si hay que ser político. A ver, es muy amplio, lo vamos a ampliar muchísimo porque vamos a tocar hasta temas que incluso lo que ha ocurrido en la historia, por ejemplo, en la época de Samuel, que la gente tenía una forma de reclamar algo y después lo vemos en el pensamiento quizás de un diputado, ¿no? Pero que vamos a hacerlo en un contexto que la cual, para que se entienda, ¿no?, que lo que ha pasado sigue pasando. La cuestión, a ver, el tema político, ¿no? Ustedes si quieren vayan pensándolo en ese asunto, pero a ver, ¿un cristiano puede estar en la política? Sí, efectivamente, puede estar un cristiano en la política si entendemos la amplitud de la palabra política, como justamente mencionaste. Generalmente cuando pensamos en política, lo reducimos a lo político partidario, ¿no? Y es ahí cuando entramos justamente en ese error que genera los efectos adversos que nos atraviesan día a día. La política es una ciencia que conjuga justamente la conducta del ser humano en materia de la confianza y en la relación con las demás personas. Entonces, cuando pensamos que estamos en la arena política,
es en el día a día, ¿no? Desde el momento en que despertamos, conversamos con nuestro pariente próximo, salimos a la calle, saludamos a los vecinos y demás, estamos participando de la política. Entonces es importante y es bastante interesante recuperarlos desde este enfoque, porque si uno piensa en la vida de Cristo, no es que Jesucristo haya sido un político para su No, época, pero sí se relacionaba con las personas, ¿no? Todas las personas sabían quién era Cristo, lo que él hacía, lo conocían como el hijo del carpintero, tenía buen testimonio y demás. Entonces es un llamado a la participación ciudadana que nos hace y que no tenemos que encerrarnos, por decirlo así, en cuatro paredes y un techo, sino compartir el Evangelio de Salvación en cada espacio en el que participemos día a día. es como aplicar el modelito caballito de Troya, ¿no? Donde estemos y nos toque. A ver, para sintetizarlo, es un campo misionero. La política, la música, cualquier rubro que te toque, hasta el periodismo, son campos misioneros donde vos podés aprovechar y decir, listo, esto le falta sal, tirar un poco y que sea mucho en abundancia, ¿no? Pero la verdad es que como vos contextualizás, Adrián, a ver, uno dice, pero a ver, ¿cómo puedo aplicarlo? ¿Qué dijo Cristo cuando vino a este mundo? ¿Qué le decía a la gente, a los discípulos? Eh, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. Y el político, la vocación que debe tener es esa, de servicio, ¿no? Y que esto va, a ver, contradice mucho a lo que te propaga, si se quiere, el socialismo, por ejemplo, que hoy en día lamentablemente está de moda, que al fin de cuentas es como que uno labura para cierto cargo político, si se quiere, que hoy en día, bueno, sabemos toda la cuestión económica en la que nos encontramos. Pero es esa, ¿no? Sos político, tenés la vocación de servir, sos un servidor, e incluso si se quiere decir más exagerado, sos un empleado de la gente, ¿no? Del pueblo que deposita tu confianza para que vos gestiones, administres el bienestar y el bien común de las personas, ¿no? Que habitan dicho lugar, país, provincia o municipalidad también, ¿no? Sí, yo no sé. No, sí, sí, justamente ahí lo estaban diciendo ustedes, chicos. A mí me parece que, como cristiano, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos que estar exentos de nada de esto. Yo creo que, bueno, la política justamente se basa en eso. Se trata de que justamente gestionar ciertas cuestiones, cierta temática, para llevar una cierta solución, ¿no es cierto? Algo así como solucionar los problemas que abarcan a nivel global y tratar de dar, digamos, la mejor eficacia. Y yo creo que como cristianos no tenemos que estar exentos de eso. Vos dabas un ejemplo sobre el caballito de ser como caballito de Troya, ¿no es cierto? Y vos sabés que me trae justamente como referencia una palabra que muchos la deben conocer. Cuando Pablo mismo decía, a ver, yo me he hecho de todo un poco, ¿viste? Contar de ganar a Cristo. Yo creo que como cristianos es lindo participar en lugares donde demandan, ¿no es cierto?, estas clases de cosas. Pero siempre y cuando no nos desenfoquemos, no nos descentralizamos de estas cosas que Dios ya nos ha ya asignado, ¿no es cierto?, como hijos de Dios, como nosotros creemos en la fe, porque nosotros nos movemos por medio de la fe, ¿no es cierto? Y, y como también hablaba una palabra que dice, no nos convertamos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Entonces yo creo que ese es el propósito. Ahí creo que es donde nosotros nos tenemos que poner. Si nosotros no nos desenfocamos de eso, entonces yo creo que vamos por buen camino y tomamos una buena referencia, ¿no es cierto?, en lo global y en cómo se tendría que mover todas estas cosas. Sin tener, viste, en la mente y el pensamiento de decir, a ver, la política es corrupta, está lleno de delincuentes, sabemos muchas cosas, ¿no es cierto? Pero a ver, la idea no es desconcentrarnos de lo que realmente Dios nos ha encomendado desde hace mucho, ¿no es cierto? Y aquellos que viven de la fe, sigamos viviendo eso. Si vivimos del Espíritu, sigamos viviendo del Espíritu. Nosotros no militamos mediante la carne, como había la traducción ahí, la que vos pasaste en el principio, no militamos mediante la carne, sino en el Espíritu. Nosotros militamos lo que ya el Señor ya nos ha revestido, ¿no? Lo que de toda la fortaleza, de todas herramientas, de todas armas, y creo que nosotros las tenemos que utilizar. Así es. Bueno, ¿qué esto contradice? Por ejemplo, esta famosa campaña que se ha hecho con que todos los políticos son corruptos, que la casta y todo eso, y en cierta forma, a ver, lo voy a contradecir, digamos, lo que suele decir mucho Milei. A ver, vos pones un ladrillo, ya estás haciendo campaña, ¿sí? Ya haces política. Te ganas la confianza de ciertas personas, estás haciendo política. El problema no es la política en sí, sino son quienes las ejercen. Ahora,
es muy viable, ¿no? Que seguramente no es una persona en Cristo, que el poder mismo también te termine quebrantando, digamos, y convirtiéndote en algo que, bueno, sabemos lo que a veces lleva el poder marea, te lleva a lugares que quizás, digamos, a ver, está bien, hay una cosa que es muy concreta, ¿no? La mente de uno se tiene que estar sujeta a la palabra de Dios, y si bien nuestra naturaleza está atada a la ley del pecado, haciendo una alusión a lo que dijo Pablo y lo que dijo Juan el Bautista, obviamente es necesario que uno mengue para que Cristo crezca en uno. Y cuando es así, indudablemente también te puedes convertir en un excelente servidor. Pero como le digo, cuando a veces deja gobernar ese otro, obviamente te puedes llegar a quebrantar, por eso es necesario que uno mengue. Pero no me quiero ir de mambo, sino que justamente eso, contradecir esta famosa frase que se ha hecho en esta moda, de que el problema no es la política, sino el quien la ejerce. Si vos sos un tipo honesto, a la política la vas a ejercer bien a tu cargo, que te toque ocupar. Ahora, si sos un tipo deshonesto, obviamente que vas a hacer las cosas por la izquierda. Claro. Eso es el corazón, ¿no es cierto?, de uno. Porque, a ver, si bien el pueblo de Israel siempre quisieron, digamos, ser igual que los demás, ¿no es cierto? Cuando habla del que querían el primer rey, y ahí, bueno, sale Saúl, y no, y ellos querían a un rey, pero nosotros tenemos a Dios, no, nosotros queremos ser como ellos, ¿no es cierto? Y bueno, a ver, de ahí en adelante, el único, digamos, rey que por lo menos yo tengo recuerdo, el único que actuó, digamos, conforme al corazón de Dios, creo que fue David. Sí. Después era una seguidilla así paulatina, así adyacente de reyes corruptos, de reyes, viste, que infructuosos, que de alguna manera fueron asignados por Dios, pero terminaron descarriándose. Pero depende muchas veces también del corazón de cómo nosotros vamos, ¿no es cierto? Y de quién creemos. Así es. Adrián, no sé si Sí, queda- sí, es interesante justo recuperar lo que hablabas del corazón, porque Jesucristo mismo dice que todo lo que tiene que ver con las guerras, el hambre, la muerte, la destrucción, del corazón del hombre salen, ¿no? Entonces, si nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, como decías recién, y ejercemos a la manera que Dios quiere, no solamente que vamos a hacer una buena política, sino que vamos a generar bases para vivir cada día mejor. Entonces, si uno se pone a pensar, traigo por ejemplo el buen samaritano, que es un poco de lo que está faltando hoy en día, ¿no? A veces las problemáticas sociales están, nos atraviesan, las vivimos en el día a día, pero ¿qué hacemos? Agachamos la cabeza, pasamos de largo. Hasta que Dios utiliza a un buen samaritano que ve a la persona, en este caso que está padeciendo algo, y se le ayuda. Entonces eso es lo que se espera de nosotros como hijos de Dios, ¿no? A actuar a la manera en que Dios quiere. Un poco lo que decías de Pablo, él decía, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, si uno piensa la política en términos de sucesión, nos sometemos a las autoridades que están establecidas por Dios y respetamos a las autoridades siempre que no transgredan los principios establecidos por Dios. Exactamente. Bueno, acá me han cambiado la agenda porque vamos a pasar con este video. Porque, a ver, porque mencionó Joel algo contundente que a mí la verdad que hace una gran referencia a esto. Pero vamos a escuchar lo que ocurrió hace unos años atrás cuando se estuvo debatiendo, que la verdad que es nefasto, ¿no? Que se tengan que debatir quién merece vivir o no. Pero lo que este político Iglesia, el de Justo por el Cambio, hacía una exposición con respecto a la aprobación de la ley del aborto, que vamos a escuchar lo que dijo y ahí después lo vamos a poner más en contexto a qué es lo que queremos llegar. Pero acá estamos, hubo quórum, se discute. Yo no di quórum y no pensaba hablar justamente por este motivo de oponerme al oportunismo. Por otra parte, mi posición la hice muy clara hace 2 años. No voy a fundamentar mi posición, voy a decir simplemente, otra vez, que la absoluta mayoría de los países a los que a mí me gustaría que se parezca la Argentina tienen legalizado la interrupción voluntaria del embarazo.
y la mayoría de los países a los que lamentablemente nos estamos pareciendo cada vez más no lo tienen. Y lo mismo con respecto a las fuerzas políticas. Tanto el liberalismo como la izquierda democrática en todo el mundo apoyan la interrupción voluntaria del embarazo, en particular las fuerzas liberales consideran que no puede haber una intromisión del Estado en decisiones que pertenecen al ámbito privado. Pero no quiero argumentar sobre este tema, en realidad ni siquiera iba a hablar, pero visto que se va a votar en general y particular todo junto, presenté una objeción porque si no, no iba a tener la oportunidad de hacerlo cuando se tratara del artículo 4. Y lo que estoy diciendo es que si quienes estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo decimos que el aborto y la interrupción son posibles porque no consideramos que el embrión sea ya un ser humano, tenemos simultáneamente que reconocer que un feto viable sí lo es. Un feto que es viable fuera del útero sí lo es. Y un límite mínimo para eso son las 24 semanas. Por lo tanto, creo que la ley, así como habilita a todos hasta una determinada cantidad de semanas y amplía en el caso de una violación el límite temporal, creo que esto tiene que tener un límite. No puede prolongarse por todo el embarazo y no es razonable que la ley permita que haya abortos al 7º, 8º o 9º mes. La ley es mala o no lo es, ¿no? Pero es como querer dibujarla. Pero bueno, esto es lo que dijo Fernando Iglesias, diputado de Juntos por el Cambio. A ver, en 1 Samuel el 8, lo voy a contextualizar, no lo voy a hacer tan extenso, pero en 1 Samuel 8 hace una referencia, ¿no? Que bueno, Samuel estaba en una etapa, ya en un periodo longevo, ya era una persona adulta, y bueno, iba a poner a sus hijos. Resulta que el pueblo de Israel reclama y le pide, no, pará, tus hijos son un desastre, uno quizás anda en la timba, el otro anda en cosas que digamos no nos representa. La cuestión de que el pueblo de Israel agarró y fueron a reclamar a Samuel como diciendo, nosotros queremos elegir a nuestro rey, nosotros queremos parecernos a los otros reinos. El hecho de esto, ¿no? De ser parecido, de parecernos, de que porque el otro lo haga, nosotros tenemos que hacerlo. Bueno, esta es la alusión que estuvo haciendo Fernando Iglesias en esta declaración en aquel año, dando a entender como que hay países que nos tenemos que parecer, pero no tenemos la ley aprobada, o no tenemos esta ley. Bueno, no está muy alejada la distancia. Sabemos que Dios en este sentido no le dijo, Samuel, no es que la gente te haya negado a vos, sino que me estaban negando a mí. Y indudablemente una persona que conoce de Dios y aprueba esta ley, indudablemente no lo conoce, o si lo conoce, lo está negando. La cuestión de que esto sonó como un parche, como diciendo, está mal, pero no tan mal, ¿viste? Como dice Diego Casca. Pero, a ver, esto para contextualizar bien en el sentido de que las cosas que ocurren, y está en la Biblia así por para, yo cuando lo leí 1 Samuel 8 dije, lo cierto lo dijo, en otra forma lo dijo Fernando Iglesias, ¿no? No sé si quería... Sí, pensar que, bueno, el primer derecho humano fundamental es el derecho a la vida. La mayoría de las constituciones así lo sostienen, que es un poco lo que se debatía en ese momento. Y si uno se pone a pensar respecto a la inconstitucionalidad de la ley, es una ley que no cumple con los parámetros formales porque se promulgó allá por diciembre del 2020, si no me equivoco, en un momento donde las personas estaban con plenas distracciones por el contexto de las fiestas y demás. Y bueno, y como quien dice, por debajo de la mesa se fueron moviendo algunos hilos y demás para que se sancione dicha ley. Entonces, no es ingenuo este pronunciamiento que hace esta persona, porque si uno lo pone a pensar desde lo que sostiene la biología, porque en el video hablaba de abortos justificables incluso a las 24 semanas, sí, si no me equivoco, a esa etapa de desarrollo del feto ya tiene corazón, ya tiene sensibilidad y demás. Entonces, qué crueldad que es eso justamente, ¿no? Y si uno se pone a pensar, che, nos tenemos que parecer a aquellos países, y no sé,
es una especie de genocidio masivo, sobre todo hacia una población que no puede defenderse, ¿no? Y eso es terrible. Tal cual. Sí, incluso ellos mismos niegan, digamos, lo que tienen que ver con los estudios, los análisis científicos, biológicos, transgreden completamente en todo en ese sentido, dando, digamos, el poder al oportunismo, ¿no es cierto? En este caso, con gente que por ahí planifican, tratan de también de seducir a la gente, ¿no es cierto? Con argumentos, con ideas, pensamientos, y de alguna manera le dan ese consentimiento a la gente para que la gente vuelvan a la ignorancia y asimismo ellos tener el poder y decir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no es cierto? Eh, Ahí cuando, como decía ahí Adriano, ya cuando el niño ya nace, ya tiene, digamos, el corazón, ya cuando late esa venita, ¿no es cierto? Que le da el latido, ya es una vida. Más allá que las transgresiones conceptuales que se puedan llegar a planificar en diversas opiniones, nosotros tenemos que plantarnos muy bien y estar bien plantados de que, bueno, eh, nosotros apelamos a la vida, no a la muerte, porque sabemos que Dios nos llamó a eso, ¿no es cierto? A que tengamos vida y tengamos una abundancia. Y nosotros como gente adulta, gente ya razonable, tenemos que tratar de no tener relaciones o convicciones totalmente erráticas y hacer lo que realmente demanda la vida y lo que demanda Dios. Yo creo que Dios nos muestra a través de la vida y de muchas cosas cómo realmente se debe promover ciertas cosas. Sí, es así. Y por eso es necesario, ¿no? Porque uno dice, bueno, pasen en la sociedad y todo, pero de lo que te dice la Biblia, sale en la Biblia en las formas, ¿no? De cómo, de qué forma nos apartamos, nos olvidamos, lo negamos a Dios. Que de hecho Dios le dice a Samuel, "No, yo le voy a dar un rey, pero no es el momento". Y Samuel va y se lo comunica y la gente dice, no, nosotros queremos un rey que marche frente a nosotros, nosotros lo queremos elegir, nos queremos parecer a otras naciones, hasta que pasó. Obviamente, antes de todo eso vino una advertencia de Dios hacia el pueblo de Israel de todas las consecuencias que iban a padecer y pasar justamente el pueblo por haber tenido esa inclinación de decir nosotros queremos elegirlo y que bueno, que marche frente nuestro y decidimos desobedecer. Sabemos que Dios es un Dios también de obediencia. Por eso era necesario, ¿no?, contextualizarlo. Ya después vamos a entrar más de lleno, ¿no?, con el tema de las dos vidas, porque es un tema muy profundo donde indudablemente también hay ciertos intereses que también vienen y mandan de afuera. Justo lo que vos decías ahí, ¿no? Perdón que te corte. No, pero por favor. Lo que vos justamente decías por los intereses, muchas veces tomamos el mal ejemplo, ¿no es cierto? Tomamos ejemplo que porque él se comparaba mucho a otros países y que esto y aquello. Sí trae daños colaterales, ¿no es cierto? Que muchas veces uno no lo ve, pero a nivel social, a nivel general, esto sí termina repercutiendo en mucho en nuestros niños, en los adolescentes. O fíjate que usan mucho también a los jóvenes, a los niños, a progresar, a hacer ciertos bailes, ciertos rituales, que la verdad son todos satánicos, ¿no es cierto? Y todo por interés, ¿no es cierto? Todo por un bienestar, digamos, para aquella hegemonía que más o menos sustentables, son más sustentables y lamentablemente los que le terminan pagando son la gente, digamos, de escasez. Gente, viste, usan a las personas de pobreza y le dicen esto, le indagan digamos, ciertos pensamientos que terminan, digamos, influenciando a nivel cultural y social y terminan repercutiendo de una manera mala. Y hablamos de intereses y hablamos, a ver, de quién será el que propaga todas estas intenciones del aborto, toda esta famosa agendita. Y lamentablemente, a ver, de lo que decía Iglesias sonaba hasta un discurso medio socialista o de izquierda, ¿no? De hecho, es como que viene por ese lado el socialismo. La cuestión que, a ver, hay un asunto que la verdad que no dejarlo de pasar. Vamos a ponerlo acá en pantalla. Hacemos hermoso este programa. Vamos a poner en pantalla completa. Acá estamos viendo la historia de lo que es el Foro Sao Paulo, ¿no? Recordemos que el Foro Sao Paulo ha sido engendrado después de la caída del muro de Berlín a principios de los años 90. Es una agrupación de gente que, bueno, obviamente tienen un pensamiento, si se quiere, también marxista, un pensamiento muy de izquierda. Y todos sabemos que lo que viene para ese lado es todo indudablemente anti-Dios. Y ya ahí cuando atenta, obviamente, ¿no?, con hasta la vida, con la propiedad privada y hasta con cuestiones ya también
en asuntos de integridad. El asunto es que, bueno, del Foro Sao Paulo, bueno, la historia comienza cuando Fidel Castro le sugirió al líder brasileño y fundador del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, que estableciera un seminario internacional para que la izquierda se reuniera para discutir planes para América Latina. De esta manera, fundada el cónclave marxista, crearon el Foro de Sao Paulo en el año 90. Acudieron 48 fuerzas políticas pertenecientes a 22 países latinoamericanos. 6 años después, sería integrado por 52 organizaciones. Después de esto, nos encontramos con el punto de inflexión que, bueno, fue justamente en el año 1992, que nació distintos movimientos en el mundo y en América Latina. El 12 de octubre se llevó a cabo en Bolivia la primera gran marcha indigenista. En ella ya se destacaba la acción dirigencial del joven Evo Morales, quien se consideraría presidente de Bolivia en el año 2015. En Argentina, en el año 92, se llevó a cabo la primera marcha del orgullo gay. En el año 92, Hugo Chávez, él tiene un prontuario bastante importante, ¿no? Pero encabezó intentos de golpe de Estado, en los cuales no solo pretendió matar al presidente Carlos Andrés Pérez, sino que los insurgentes mataron a 20 compatriotas. La intención golpista no fructificó. Chávez terminó preso por 2 años, pero ganó fama y celebridad 7 años después, que asumiría como presidente dictador en su país, y el foro se notaría otro logro. Esto es lo que el objetivo que tiene el Foro Sao Paulo, justamente, que cuando no hay gobierno, buscan desestabilizar. Fidel Castro, recordemos que daría inicio con todo este elenco del Foro de Sao Paulo en el año 99, comenzaría justamente la era dorada. En Brasil estaba Lula da Silva y en Argentina el conocido Néstor Kirchner. Después en Uruguay lo teníamos Tabaré Vázquez, Fernando Lugo de Paraguay, Evo Morales de Bolivia, y ahí vemos en pantalla entonces el largo de lista de todos los que han sido presidentes y por qué nuestro lado se ha convertido, si se quiere, en una gran mancha roja. Y aquí es lo que quiero ir con esto, ¿no? Los financiamientos, todo lo que obtienen justamente todo este movimiento, una de las cosas que también busca, así como se veía el tema de la marcha del orgullo, es también esto, ¿no? De las cuestiones del aborto, de financiar. Y la verdad que, a ver, yo no quiero, a veces quizás, yo a veces no lo comparto mucho ese versículo porque la gente puede llegar a ser chocante. Pero la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, o aquel que confía en el hombre, ¿no? Pero lamentablemente, hoy en día estamos viviendo, a ver, en un momento en donde a mí me ha tocado discutir con cristianos defendiendo una posición política porque son de X movimiento o de X partido, ¿no? O sos esto o sos cristiano. Así, literalmente, ¿no? Pero hoy pasa eso, ¿no? Gente que se ponen a defender. Yo a veces digo, ¿hasta dónde conocemos realmente la verdad? ¿Hasta dónde nosotros realmente, si se quiere, ese espíritu protestante de decir, yo soy cristiano y punto, ningún político me obliga, ningún movimiento, ninguna ideología? Y si se quiere, podemos hacer una analogía de todos los candidatos del año de 2023, de lo que han tenido en su pasado, ¿no? Hay una candidata, por ejemplo, que no sé si después cambió de parecer, pero que nunca mostró oposición con respecto a la ley del aborto, por ejemplo, ¿no? Y que andan festejando una ley del Día Nacional, que no estoy de acuerdo con esa ley, pero en fin. Por eso yo considero que como cristiano es necesario que estemos y entendamos de todo este contexto y de lo que hay detrás de todo ello, ¿no? La izquierda justamente, a ver, el socialismo es el paso previo al comunismo, directamente. Y el Foro Sao Paulo siempre lo que ha buscado es hacer eso, ¿no? Te encontrás con el Foro Sao Paulo, después te encontrás con la ONU, que también con otra agenda bastante pesadita que tiene de por sí, pero como dice la palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento. No sé si... Sí. Es bastante polémico porque la verdad que uno a veces lo naturaliza y lo vive como algo que tiene que ser así, cuando en realidad si uno tiene una posición diferente, la verdad que hay que defenderla, ¿no? Sí. Y pensar que, bueno, somos baluartes y columnas de la verdad. O sea, Dios en su tiempo habló por intermedio de sus profetas, de sus reyes, de sus jueces, y ahora nos tiene a nosotros para dar a conocer estas cuestiones que muchas veces el común de las personas desconoce. Estos organismos multilaterales que son financiados por entidades internacionales y que van sembrando estos proyectos, ¿no?
de comercialización de la vida, por ejemplo, cuando hablamos del tema del aborto, o de nuevas identidades en personas que recién están formándose, cuando hablamos de educación sexual infantil y demás cuestiones que combinan todo un paquete que son bajas de línea justamente, como decías, este foro Sao Paulo toma esquemas de otros modelos y es un poco también lo que se habla hoy, por ejemplo, cuando uno escucha ciertos discursos que te dicen, no sé, tenemos que parecernos a Suecia o parecernos a Finlandia, porque tienen tal programa. En realidad es aprender a ver las cuestiones de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer más allá de esta simple abloquelación de países? Tal cual. Sí, sí. Como decía acá, vos sabés que una palabra muy cierta, ¿no es cierto?, que dice que el pueblo perece por falta de entendimiento, ¿no es cierto? Y también relacionando también la palabra que decía Adrián, nosotros somos Baluarte, ¿no es cierto? Nosotros somos acá, estamos fundados acá ¿para qué? Para llevar las buenas nuevas, ¿no es cierto?, a las personas, y a que justamente no caigan en esas desazones, a que no caigan en ese error de escuchar palabras banales de gente que solamente es superficial y que solamente buscan sus propios beneficios, sino que nosotros estamos acá justamente puestos para desvelar, digamos, todas esas cosas, desmantelarlos eh, y justamente impugnar, digamos, la palabra, el nombre del Señor, ¿no es cierto?, en la sociedad para que la gente pueda, digamos, seguir el buen concepto, el buen consejo, ¿no? Sin embargo, en la palabra del Señor nos enseña muchas veces es que Él no nos deja, digamos, en banda, como que decirlo de una manera. Él en sí, cuando Jesucristo muere por nosotros, dice que llevó cautivo a la muerte y así mismo Dios dona a los hombres, ¿no es cierto? Y así mismo también Él hizo sobreabundar su sabiduría y su inteligencia en nosotros. Y a este punto es que nosotros no tenemos que justamente rescindir de estas cosas, porque si Dios nos ha llenado en sabiduría e inteligencia, entonces es momento de que nosotros pongamos por obra, como dice en la palabra, ponen por obra, digamos, como en la parte del libro de Gálatas, que dice, pon por obra, digamos, tus propias convicciones, Ah, sí, ¿no es cierto? poner por fe, poner en obra, por fe, ¿cómo es? Poner por obra la fe. Claro, es más o Bueno, menos ¿dónde de quería? 60. No, no era esa la palabra, pero sí, tiene que ver más que todo poner, probarnos unos mismos, Claro. ¿cierto? ¿No es cierto? En nuestras obras. Esa es la palabra, así era para el libro de Gálatas, capítulo 3. Pero bueno, eso era más o menos lo que tenía, más o menos, que quería Bueno, compartir. después nos quejamos, ¿no? Cuando nos tocan ciertos gobiernos, cuando nos tocan ciertas personas que en la cual decimos, ¿por qué no tocan? ¿Cuándo nos va a tocar un gobierno honesto o de buena gente? Y le voy a mostrar una foto que lo vengo padeciendo todos los santos días en la ciudad de Córdoba. ¿Qué estamos viendo ahí? Un auto estacionado sobre una rampa. Y no me he dado cuenta, pero acá hay un afiche que de por sí podemos aprovechar en hablar sobre él o ellos. Porque tiene una frase bastante que estoy muy en contra de eso. Pero vamos a ir por parte, ¿no? Acá estamos viendo un auto entonces estacionado sobre una rampa. A ver, como sociedad hemos llegado al límite que nos tengan que pintar la esquina de rojo para saber dónde no podemos estacionar. Hemos llegado a ese extremo. Que te pinte de amarillo o de rojo o de blanco para saber dónde podés estacionar, dónde no podés o no debes hacerlo. Y después te encuentran con autos que a veces ha sido lindo sacar la foto a la patente, pero uno es buen cristiano y no de partidario del scratch. Pero después te encuentran con esta gente, ¿no? A ver, hay gente que van con los bebés en el coche, o un familiar llevando a otro familiar en una silla de ruedas, una persona con bastón que quizá les cuesta subir el cordón de la vereda y necesita seguramente la rampa por una cuestión de comodidad. Pero te encuentras con esta clase de personas que en la cual siempre hacen lo mismo. Te ponen el auto en la rampa. A ver, este es un ejemplo de tantos que podemos ver, que vemos de infracción en la ciudad de Córdoba. Como el que nos está viendo en cualquier rincón del mundo, del país, debe pensar lo mismo. A ver, si nosotros también queremos que las entidades de arriba, que queremos que mejoren, empecemos por nosotros. Porque hay que aclarar una cosa también. Los políticos no vienen ni de Marte, ni de Júpiter, ni de la Luna, como están haciendo ahora algunos países que están yendo a explorar.
no vienen de ahí. Los políticos, por más de que hay algunos que estén esquistados durante años en cargos, hay políticos que llegan también de parte de la sociedad. Recién, mira, para contextualizar, estuvo viendo lo del Foro Sao Paulo. Evo Morales participó de un movimiento que la cual después se convertiría a los años siendo presidente de Bolivia. Hemos estado viendo ahí en esa historia del Foro Sao Paulo de gente que han empezado haciendo movimientos y llegaron al poder. O sea, esto no está nada alejado de la realidad de que quizá el tipo ese que está en ese auto blanco, quizás se le da un día por ser concejal, o se le da un día por ser intendente, y capaz que llega. Pero es un tipo que te comete una infracción porque es una infracción. A mí si hubiese encantado llegar, porque una de las leyes que hubiese sido linda proponer sería que todas las esquinas de Ciudad de Córdoba, todas tengan rampa, que sea una obligación. Y segundo, el tipo que te comete ese tipo de infracciones, meter una multa de por vida que no lo puede ni pagar. Y así va a ser la única forma también como para poder, si se quiere, disciplinar y que tomemos conciencia, digamos, de que estos son infracciones que no deben pasar. Porque te encontré incluso con autos que te estacionan sobre la senda peatonal y tenés que cruzar la esquina mal. O quizás tirándote a la calle que tenés en paralela. O sea, a ver, si queremos que las cosas también mejoren, también tenemos que empezar por nosotros. Yo no puedo decirle a uno que es corrupto cuando yo no le pago la despensa hace como 3 meses. Entonces, me parece que acá también me parece que empieza por uno, así como los fariseos, ¿no? Que criticaban, que hacían esto, que lo otro, eran maestros de la ley y los tipos después eran un desastre y hacían todo lo contrario. Vieron que va todo, si quiere, emparejado y correlacionado a las cosas. Y después de este tema que me encantaría darle por más horas también, pero no se puede, porque algún día le vamos a dedicar un programa entero a estas infracciones. Pero después, sin querer, bueno, había sacado la foto y justo estaba esto, ¿no? Y acá justo que estamos hablando de política, ellos usan una frase, ¿no? Y acá vamos a poder ir cerrando si se quiere. Castiga con la izquierda. Hoy en día no se crea ni siquiera convicción de voto, hermano. Ya de por sí no hay pibe que no tiene convicciones, ya de por sí, digamos, por una cuestión que, bueno, se pueden tener en ciertos contextos, pero, hermano, también como políticos deberíamos crear cierta conciencia de voto a la gente, ¿no? Como dijo Adrián, ¿no? Esto de la ciencia se basa en la confianza, en ganarse la confianza de la gente. Si vos querés ganarte la confianza de la gente diciéndole castigalo con nosotros, le aclaremos que ya pasó eso y ganaron a los que provocaron que volvieran los que hoy son gobierno en el año 2023 y que gobernaron de la época de la pandemia. Pero bueno, no es extraña. La izquierda siempre se ha caracterizado por esto, justamente de buscar de desestabilizar y lo de menos de hacer crear conciencia y convicciones. Tal cual. Tal cual. Y no, bueno, ya que estaba hablando de concientizar, sería bueno también ponerlo por obra, ¿no? Pero bueno, ahí vos estabas hablando, ¿no es cierto?, del voto, del castigo del voto, ¿no? Qué bueno sería tener, ya que, bueno, son las personas que prácticamente, entre comillas se podría decir, pueden ser líderes, ¿no es cierto?, que nos gobiernen. Estaría bueno que le enseñen a las personas a qué significa esto, qué es lo que es el voto. A ver, nosotros tenemos que tener presente que el voto es un poder, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, y eso nosotros ya lo sabemos y lo habrán escuchado muchas veces. Pero, a ver, no se queda solamente ahí. A ver, este voto no solamente queda acá en lo que está pasando en el presente, sino que también se extiende a lo que va a ser el futuro. Ustedes tienen que entender que esto es un poder, es algo que ellos lo saben, porque los políticos, los poderosos, ellos saben aquello que se postulan. Y que en vez de decirle a las personas, mira, tenemos esto para hacer, tenemos aquello para solucionar, tenemos esto para brindarle a usted una mejor cobertura, un área de vida mejor que los que están viviendo ahora, más sorprendente. Y no, castigarlo con el voto. A ver, ¿en qué estamos, no es cierto? ¿A quién vamos a votar? Por favor, sean conscientes también y sepan, porque tienen que saber perfectamente qué es lo que tienen en la mano y qué pueden hacer con ello, y que pueden hacer mucho con eso, y ellos lo saben y por ahí tienen miedo y usan, digamos, el populismo, el argumento populista. Y bueno. Y encima de eso, el castigar, o sea, como son a veces promovedores del amor, te promueven el odio, porque ya castigar es como una simbología del odio, ¿no? Entonces, bueno. Claro, la competitividad, ¿viste? Eso, y la verdad que no, eso no, son cosas banales. A ver, el país está cayendo así cada vez en pedazos, la inflación, que esto hay muchas personas. Estaba viendo una noticia de gente que le hacen en entrevista, viste, que van a los supermercados y todo, y dice, che, ¿qué pudiste comprar? ¿Pudiste comprar al final lo que venías a comprar? Y la verdad que no, tuvo que comprar la mitad porque estaba muy caro el precio y cosas así. No sé. Capaz que el tipo que esté viendo este video de acá unos cuantos años, quizás ya estamos usando dólares o esperemos que estemos mejor, ¿no? Pero por fe vamos a decir que vamos a estar bien, pero la verdad es que bueno, obviamente, porque es algo atemporal, pero
la cuestión de que sí, a ver, es como que el pueblo está gimiendo, ¿no? No sé por qué se viene la palabra que aguarda la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Y tenemos que ser sal en este mundo, tenemos que salar, aún así seamos caballito de Troya, aquel que está afligido, aquel que está pasando por necesidad, aquel que está pasando por hambre incluso, viste la palabra lo menciona, ¿no? De ayudar al huérfano, a las viudas, también cumplir con ese deber, pero no para vanagloriarnos, subirlo en Facebook, en las redes sociales, miren, che, hice una donación, no, hermano, háganlo calladito y háganlo, cumplamos el deber cristiano, porque eso es también, tanto que hablan algunos de la justicia social, como dijo un cura más un par de semanas, la Biblia está de la justicia de Dios, por algo está en la Biblia de ayudar al necesitado. A mí hace unos tiempos atrás, a la mañana, me confrontó demasiado cuando me venía discutiendo si justicia social o justicia de Dios. Una persona que estaba en situación de calle, iba a le había regalado una bolsa de croya a otro chico que estaba juntando cartones. Y como diciéndole, no me hace falta, como diciendo, te hace falta a vos, comelo vos. Y era la hora del desayuno, imagínense. Yo como cristiano me sentí un inútil, o sea, un inservible, capaz la señora dice, no sos, no. Me sentí así, pero ¿por qué? Porque uno como cristiano tampoco está haciendo algo más como para eso. Estamos pensando en cosas banales, incluso hasta en cuestiones que no son necesarias. Y el mundo se está viniendo a pedazos, el mundo se está enfriando, como también lo suele decir la palabra, se nos está volviendo más perverso, la gente se está alejando, se está olvidando de lo que es el amor verdadero y no lo que te dice la izquierda, y estamos descuidando todas esas cosas de decir, hagamos lo que la Biblia, que ya de por sí es un mandamiento, ¿no? Pero bueno, quiero ya redondear, no sé si quieren acotar algo para ya saltar al próximo programa. Sí, bueno, Es que ya te agarra, ¿viste? nosotros no estamos para castigar, sino todo lo contrario. Pensamos que somos restauradores y también pensar que no sea populismo y demagogia o pan y circo, como se decía en aquella época, sino realmente compartir lo que tenemos con las personas que tenemos en nuestro entorno más inmediato, ¿no? Sabiendo que todos necesitamos de todos y un poco recuperando lo que decía Joel hace rato. El poder está en el pueblo, está en cada una y uno de nosotros, ¿no? Es ser conscientes de eso y ser estratégicos también, pensar qué país, qué provincia, qué ciudad queremos y qué candidato apela un poco aproximadamente a estas intenciones, más allá de que siempre tenemos que ser cristocéntricos y nuestro punto central es depender de Dios, pero están los servidores puestos por Dios, ¿no? Que son al fin y al cabo aquellos que son electos por el voto popular. Y que no sea un voto castigo, sino todo lo contrario, que sea esperanza y que sea también una posibilidad para empezar a reparar algunas cosas que como sociedad hemos hecho mal y que en estos contextos electorales se ponen en tela de discusión. Por ejemplo, pensar el tema de las barreras a la accesibilidad, que es un poco lo que mostraba recién Gonza, y no solamente para las personas que tienen problemas motrices, sino también visuales, auditivos, táctiles y demás, que realmente podamos trabajar en eso. Bueno, chicos, no, dijiste algo de cristocéntrico, ¿no? Y lo que es cristocéntrico no solamente aplica para el matrimonio, le aclaramos, porque viste, mucho le encanta hablar de las relaciones, pero es verdad, tiene que ser cristocéntrico, pero a ver, hasta en el pensamiento de porque hay muchos quizá parece que se avergüenza y dicen, no, tengo que si soy de izquierda o soy de derecha. Y así que sos cristocéntrico. Pero es como que a veces lleva eso, ¿no? Pero bueno, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Esto sigue un poco el contexto entonces, esta especie de discipulado por YouTube, hablando de lo que es de política. Así que nos reencontraremos entonces en el próximo programa y que Dios les bendiga.